y luego comienzas a mirar la realidad que es precisamente la que se vive en una universidad pública. He desarrollado un modelo de mediación que es el modelo mexicano de mediación, que se llama mediación asociativa, que significa si tenemos un conflicto, bueno, vamos a encontrar una solución nosotros al conflicto. Bien, estoy ahora con un personaje en esta serie de charlas que empezamos desde hace algún tiempo en este espacio de perfiles y perfilados, con un personaje que ha literalmente rebasado las fronteras, ha salido de las fronteras de Sonora y de México. Es alguien muy reconocido en muchos ámbitos, el profesional, el académico y también en la filantropía. Jorge Pesqueira Leal está conmigo en esta ocasión y estamos aquí en su oficina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias, licenciado, por aceptar esta charla. Y de empezar a platicar un poco, doctor, sobre lo que ha pasado en la vida de Jorge Pesqueira. Sí. Para llegar, hemos platicado 2 o 3 veces antes de sentarnos aquí a grabar. ¿Qué ha pasado con Jorge Pesqueira a lo largo de su vida para venir hasta este momento que está ahí sentado? Es decir, hay una carrera, hay una imagen, se ha construido una imagen. Jorge Pesqueira se ha forjado una imagen, una carrera. Se conocen muchas cosas y otras no. Ahorita vamos a ver hasta qué punto nos dejas conocerte. Bien, ¿cómo? ¿Eres de aquí de Hermosillo? ¿Eres de Sonora? ¿De dónde eres? De Cananea. ¿Eres de Cananea? Sonora. Oye, los de Cananea, qué bárbaro. Por cada persona que nace en Cananea, otro se va a buscar mejor vida a algún sitio de México o de fuera del país. Siempre está sostenido Cananea por una determinada cantidad de habitantes. Sí, porque muchos salen porque se les necesita en el resto del mundo, pues sí, que es tu caso. No sabía que eras de Cananea. Bueno, a ver, ¿cómo llega Jorge Pesqueira? ¿Cómo empieza la vida de Jorge Pesqueira? ¿En qué momento sales de Cananea, llegas acá? Cuéntame un poquito. Pues mira, todos tenemos nuestra historia y la historia en ocasiones la definimos nosotros. Normalmente no es así, ¿verdad? Son nuestros padres, son las circunstancias las que en buena medida te llevan a transitar de un lado a otro y muchas veces a convertirte en lo que otros esperaban de ti. O bien que algo suceda en tu persona que te lleve a adoptar cierta actitud de rebeldía ante tu contexto, ¿no? Provengo de una familia bien integrada, tradicional, clásica, con 10 hijos, ¿no? Y grandecita. todos comíamos y se pasó pues por el viacrucis de estas familias grandes de época, donde no hubo gran dificultad gracias a que tuve un padre y una madre trabajadores y cada quien en aquellos momentos atendiendo la tarea que le correspondía en estas familias jerárquicas del pasado siglo, ¿verdad? Pero familias muy bien integradas, familias en las cuales lo que sobraba era amor, lo que ha sobrado todavía, porque los hermanos, las hermanas nos reunimos, viajamos, convivimos, disfrutamos de la vida, precisamente gracias a esta experiencia que te comento, ¿no? De que nuestros padres nos inculcaron precisamente la unidad y sobre todo colocar por encima de cualquier circunstancia los lazos familiares, ¿no? De Cananea salimos a Caborca, donde vivimos un tiempo en este sitio, de donde parte de mi familia es de Caborca, y después terminamos en Nogales. Entonces mucha gente piensa que soy de Nogales porque ahí estudié parte de la primaria, secundaria y preparatoria. Y luego se vino, ahí sí, y ya empiezan a aparecer más en escena los rasgos de rebeldía, ¿no? Mi madre, en espera de que yo estudiara en la Universidad de Arizona, negocios, ¿no? Y yo pensando pues en que podía haber otros espacios y pues me aproximé acá a Hermosillo.
En aquellos tiempos pues no era tan fácil que te permitieran irte a otro lugar y pues en este caso pues a una universidad pública que ya vivía desde ese entonces pues toda esta experiencia de múltiples ideologías, de rebeldía continua, que incluso estaba en sintonía con la rebeldía de universidades de otros lugares del mundo, para lo cual no era necesario pues la existencia de redes sociales, ¿no? Parecía que por magia nos poníamos de acuerdo en distintos continentes y en distintos países para concomitantemente generar movimientos de grupo, movimientos sociales. ¿Participaste en esos movimientos en la universidad? Participé en movimientos, desde siempre estuve en activo, se puede decir, pues en parte como jefe de grupo, ¿no? En un grupo en el que pues habíamos personas de todas las ideologías, ¿no? Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Entonces, lidiar con un grupo reducido de personas todas muy estudiosas, todas muy compenetradas de distintas maneras de pensar, pues ya en sí era una tarea compleja, ¿no? Se podría decir que ya ese ambiente en sí era propicio para que yo me involucrara en el quehacer de lo público en el futuro. ¿Tú para dónde pintabas? ¿Izquierda o derecha? Pintaba por la izquierda, ¿no? Venía de familias muy conservadoras, de un nivel socioeconómico holgado, y que pues de alguna manera cuando ingreso a la Universidad de Sonora, ¿no? Y miro la realidad sangrante, palpitante en que se vive por los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Esa pobreza extrema que ha estado siempre presente y que se ha vivido incluso por generaciones que anteceden a la colonia misma, pues te podrás imaginar que te das una especie de baldazo de agua fría cuando llegas a Hermosillo con tu familia, te ubicas en un departamento con todas las comodidades y luego comienzas a mirar la realidad que es precisamente la que se vive en una universidad pública, donde hay precisamente toda esta gama de ideologías, donde puedes en ese menú escoger por dónde quieres transitar y donde el tema económico no es un elemento que te mueva como una aspiración, sino que te mueve precisamente por dónde puedo lograr yo desarrollar lo que considero mis aptitudes, por dónde puedo cristalizar los sueños y sueños que tengan que ver con cómo vivir en un mundo en el que seamos menos personas en condición de colapso, de confrontación, de enfrentamiento o simple y sencillamente de desigualdad extrema, ¿no? O sea, desde entonces y hasta el día de hoy seguimos viviendo en una realidad de exclusión, de determinismo, de mirársenos unos a otros o a otras, de tal forma que no nos reconocemos como iguales, sino cada cual en atención a los estudios, a la condición socioeconómica, muchas veces hasta en lo ridículo de la raza, etcétera, pues creemos o suponemos que somos mejores o que estamos hechos o llamados a ser especiales frente a otras personas, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo yo tenía una mirada de la necesidad que existe en el mundo de que las personas no nos experimentemos o no vivamos viéndonos como seres unos a otros distintos en cuanto a que esa distinción nos da privilegios y esos privilegios nos generan condiciones para que podamos vivir o disfrutar de la vida como nosotros suponemos que es el llamado casi como si fuera mágico, ¿no? El llamado al que fuimos convocados, por ejemplo. Bien, en tu caso, la pobreza no fue un detonante, digamos. Hay gente que, digamos, nace y vive sus primeros años en pobreza y en algún momento tiene la oportunidad de hacer algo, de salir de esa pobreza, sí, y de ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida. Pero no fue tu caso. Tú traías ahí, digamos, una chispa que en algún momento detonó y tú dijiste, sí, yo quiero hacer fíjate esto. que incluso cuando yo tenía, mi papá era una persona que se dedicaba al comercio y cuando
tenía yo 12 años, ya mi papá nos había puesto una zapatería, ¿no? Para que mi hermano y yo la administráramos, imagínate, a los 12 años, ¿no? Y a los 14 años ya éramos nosotros propietarios y trabajadores de una zapatería y de una cafetería, ¿no? Y entonces es la época en la que se tomó ya la decisión de que había que continuar con los estudios superiores, porque en aquellos tiempos la preparatoria era de 2 años y porque podías ingresar a primaria desde los 4 o 5 años, no había gran problema para ingresar. Entonces, a los 15, 16 años ya estabas en la universidad, ¿verdad? Entonces, ya desde los 14 tenías que definir cuál era la hoja de ruta por donde tú te conducirías. Y bueno, aparentemente el plan familiar era pues de que nos dedicáramos a los negocios. Bien, ahora vas a parar a la Universidad de Sonora. Sí, una relación que iniciaste de mi casa de estudios. y una relación que iniciaste hace décadas y que ya no la soltaste y no la has soltado y no la vas a soltar, ¿verdad? Una relación con la Universidad de Sonora desde aquel entonces. Ahorita planteabas una serie de condiciones en la sociedad que se vivían en aquel entonces de desigualdad. Ahora se le dice racismo, clasismo y demás que sigue existiendo. Desde aquel entonces hasta ahora, ¿tú ves que ha cambiado algo? Veo que ha cambiado muy poco. Para mí ha sido una desilusión el hecho de que de aquella juventud que se experimentaba como con gran energía, vitalidad, la necesidad de convertirse en actora del cambio en la sociedad, terminara volviéndose más apegada, ¿no?, a las aspiraciones de un chico o una chica de una universidad particular que solo piensa en su bienestar material, que solo piensa en el éxito económico y se desentiende por completo de las necesidades de, en el caso de nuestro país, millones de seres humanos que viven en la postración, vaya pues, y que no tienen oportunidad de salir de esa condición. Es una desesperanza aprendida precisamente por la historia de nuestra cultura, vaya pues, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo hubiera esperado de nuestra casa de estudio es que hubiera generado más cuadros críticos y hubiera generado cuadros críticos que en la vida real se hubieran convertido verdaderamente en agentes de cambio. Y resulta que mis amigos de izquierda de la época pues no se convirtieron en agentes de cambio para bien de la sociedad, sino en agentes de cambio para beneficio propio o de las organizaciones o partidos políticos a los que se incorporaron. Entonces se puede decir que ha habido una traición. Ha habido una traición de parte de quienes a los 4 vientos hablaban de la necesidad de justicia social y que a la hora de la verdad, pues la justicia social, pues que se genere en mi contexto personal y no en el contexto de la sociedad en general, lo cual pues es reprobable, ¿no? Sin duda. Ahora, en lo personal, Jorge Pesqueira ha tomado, pues ya me explicaste más o menos cómo se definió, digamos, la hoja de ruta de Jorge Pesqueira desde muy chavito, desde muy jovencito, desde niño. A lo largo de tu activismo, has desarrollado una serie de actividades, has promovido una serie de, ¿cómo les puedo llamar? De hecho, venía pensando cómo llamarles ahorita que venía en camino para acá. Digamos, una serie de prácticas sí. Y de conceptos para restaurar las relaciones humanas. Así es. Háblame un poco de eso. Así es. Bueno, cuando llegas a una etapa de la vida donde pues las aulas quedan atrás y tendrás que ya afrontar el mundo tal cual, la pregunta es ¿por dónde vas a transitar? Si lo vas a hacer siguiendo las reglas del juego y bajo esa premisa convirtiéndote en uno más dentro del cúmulo de personas que se socializan y que en consecuencia siguen las reglas predeterminadas, o si te adoptas una actitud rebelde y esa actitud rebelde pueda llevarte eventualmente a
incorporarte a otro grupo y que desde ese grupo ya el destino no lo definas tú, sino que se defina por las personas con las que tú sumas voluntades, ¿no? Yo decidí, a como fui mirando, que se fueron dando, sobre todo ya para concluir la universidad, las actitudes, ¿no? El comportamiento de mis compañeros, de mis compañeras, fue pensar en razón, primero, de qué puedo hacer tangible. O sea, qué puedo hacer que yo tenga certidumbre de que el cambio se va a generar, ¿no? Aunque sea un cambio minúsculo, ¿no? Y entonces es cuando me involucro más en las tareas comunitarias, ¿no? Las tareas que en aquel tiempo eran propias de las viudas o de las señoras de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces la filantropía pensada en razón de cómo incluso te reconcilias por si te portaste mal en algún momento con Dios, pues para encontrar cómo justificar, ¿no? Tus desaciertos, vaya, pues, ¿no? Y en mi caso, desde que miro esa realidad tan dolorosa de la niñez en violencia, de la juventud en adicciones, de las personas que deambulan por las calles, que fue la primera obra que construí, que fue la Residencia de Integración Humana, ¿verdad? Y así sucesivamente otras obras comunitarias, pues te das cuenta de que puedes cambiar la vida de seres humanos cuantitativamente o cualitativamente, ¿no? Entonces optas por lo cualitativo, es decir, no optas por involucrarte en un movimiento de masas, sino en un movimiento más reducido en el que sabes que la vida de Juan, de Pedro, de Yolanda, de Patricia va a cambiar si tú generas las condiciones para que su hoja de vida se modifique y por ahí comience a crecer y a percibir un mundo distinto al que miraba cuando pues desgraciadamente era víctima de sucesos atroces por parte de quienes en principio y entre comillas eran sus seres queridos, pero que lamentablemente ejercían violencia verbal, violencia física sobre su persona. Entonces, por un lado, me involucré en tareas comunitarias, ¿no? Que desde entonces existen y desde entonces estoy al mando de ellas, no porque quisiera perpetuarme, sino porque no es fácil pasar la estafeta de las tareas comunitarias, ¿no? Y por otra parte, pues ya me involucré en otras de distinto calado, pero que tienen que ver con cómo ayudar ya a grupos humanos de mayor dimensión, ¿no? Por ejemplo, involucrarme en la tarea de creer que las personas, por feroces que sean, pueden cambiar, ¿no? Entonces creer en los delincuentes, aun cuando miramos a 8 columnas de qué son capaces, ¿no? Y después de eso suponer que a pesar de esta circunstancia no son solamente victimarios, sino víctimas de una cultura que los inhumaniza y que necesitan que se les tienda la mano en lugar de que se les rechace o que se les extinga, por ejemplo, a través de la pena de muerte. Sí se puede. Se puede, lo he vivido a lo largo de pues ya 19 años, ¿no? 19 años de trabajo continuo en reclusorios donde he podido constatar cambios dramáticos. No es fácil, es muy complejo, se requiere de la comprensión antes que de cualquier otro ente de las autoridades, o sea, que la autoridad por lo menos tenga el ánimo y la disposición por permitirte colocar sobre la mesa los conocimientos que en su momento adquiriste, por ejemplo, de criminología, y cómo es que esos conocimientos llevados a los hechos, no como puesto burocrático, sino como vocación, sí pueden llevarte a producir, a generar esos cambios, lo cual es un aliento para la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque toda persona, aunque le impongas 20, 30 o 40 años de prisión, saldrá a edad avanzada, pero va a obtener la libertad.
y cuando esto suceda, si no hiciste algo por ella, pues vas a tener que experimentar las consecuencias de un ser más peligroso, porque en lugar de ayudarle a salir de la condición en la que se encontraba, empeoró su condición por lo adverso que muchas veces es la vida al interior de los reclusorios. Las cárceles, los reclusorios, yo me niego un poco a veces a llamarles centros de readaptación social. Sí. Sé que sí se llaman, sí, pero sé que no necesariamente son centros de readaptación social. Son a veces hasta peores. Sí, de hecho el Estado mexicano, ante la impotencia por carecer de personas competentes y de las políticas pertinentes y de la honestidad necesaria, decidió sustituir la palabra readaptación por reinserción, porque reinserción es mucho más sencillo, porque a la reinserción me obligo si te capacito para el trabajo, si consigo que trabajes, si logro que te eduques, aun cuando sea en el aprendizaje básico, si doy el paso para que por lo menos tengas la salud mínima necesaria y si practicas deporte. Con eso entonces yo, Estado mexicano, me doy, y así lo establece el artículo 18 de la Constitución. Entonces no me interesa readaptarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo yo como Estado ninguna ascendencia para introducirme en tu mente y generar o producir un cambio en tus patrones de conducta. Una posición muy cómoda que vino a derrumbar una corriente de pensamiento resocializadora, que tenía como propósito precisamente creer en ese ser humano, en ese victimario víctima, y hacer todo lo que fuera necesario para que modificara sus patrones de conducta. Ahora mismo... ¿Renunció el Estado a eso? El Estado renunció explícitamente en los años 90, ¿no? Y tradujo la readaptación en reinserción, y esta posición comodina lo llevó simple y sencillamente a retener y a proveer algunos elementos que pudieran ser útiles para que la persona, cuando tuviera la libertad, tuviera la oportunidad también de ingresar a algún espacio para que se le diera algún trabajo y que éste le permitiera subsistir. Bien, ahora, bueno, estamos hablando del tema de la reinserción social, del trabajo que se hace con los internos, gente que todos los días en algún momento de su vida, tarde o temprano, recuperará su libertad y sale de, yo me imagino la escena, ¿no? Sí. Saliendo con la mochilita, sí, y preguntándose, ¿y ahora qué? ¿No? Así es. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Quién me va a recibir? ¿Quién me va a dar un trabajo? ¿Sí? Entonces, con el riesgo de volver a caer en aquello que lo llevó a la cárcel. Ahora, voy a tratar de reunir los otros aspectos tuyos también, doctor. El tema de la ciudad de los niños, el tema de el asilo, personas de la ayuda, de los programas de apoyo para las personas de la tercera edad. Todo esto pasa, pongo los tres ahí porque todo esto pasa, quiero que me des tu opinión, por los vaivenes políticos, sociales, económicos de un país, sí, que llevan a un partido al gobierno, luego lo sacan, luego llevan a otro, luego lo sacan, luego lo llevan a otro. Y en este país se reinventa. Yo supongo que tú has tenido que lidiar con eso cada 6 años, cada 3 años, dependiendo, ¿no? Llega uno, desbarata lo que hizo el anterior y empieza algo nuevo. Y así es una historia que se va repitiendo incluso siendo del mismo partido. ¿Cuántos años duró un solo partido en el gobierno y cuántas veces no vimos a un presidente desbaratando lo que acababa de dejar el anterior para hacer lo propio? Y luego esto viene y pega abajo, en los programas o en las causas como las que tú has encabezado. ¿Cómo logras lidiar con eso? Bueno, son sub y bajas, ¿no? Y la ventaja de que uno tiene, por lo menos, es que no pertenece a algún partido político en especial, y esto te da un cierto aval para que se te dé el principio de la duda y se diga, ¿sabes qué? Entonces, si no está en algún partido, aunque nos da la impresión de que simpatiza, pues no nos hace daño lo que está haciendo.
y sin embargo el pie te lo van a poner una y otra vez para que te caigas, porque no se soporta fácilmente que las personas construyan algo y ese algo que construya la persona perviva a lo largo de muchos años, de 20 años, de 30 años, de 40 o más años. Entonces eso es como imperdonable, ¿no? Que yo que me propuse en mis 6 años o yo que me propuse en mis 3 años hacer algo, no lo logré. Y tú no solo lo logras, sino que además te mantienes al frente de esos proyectos que no son sencillos, que te reclaman tiempo, que de alguna manera también pueden significarte gastos para poder operar exitosamente estas obras, estas tareas, o meterte ya en proyectos mucho más complejos, como pueden ser qué hacer para desarrollar programas como congresos nacionales o mundiales en los que llevas la buena nueva de que la paz es posible en el mundo, ¿no? Y cuando te percatas de que el presidente de un país o que el ministro de una nación o que una organización social muy potente cree en lo que le expresas y toma la decisión de que por ahí merece la pena trabajar, y entonces das un salto cuántico, ¿no?, a tus tareas rutinarias, que no son tareas menores, porque toda tarea, por ejemplo, Villa Paraíso, los ancianos, las ancianas, pues se enferman, comen, les pasa de todo todos los días y tienes que estar al pendiente de esos seres humanos todos los días. Los niños de Casa Hogar Todos Somos Hermanos también igual tienen situaciones que experimentan día a día, sobre todo que son niños de la calle y que su historia es muy dramática, y tienes que buscar la manera de mostrarles otra hoja de ruta distinta a esta, que han experimentado de todo género de abusos que han vivido, y que además, vuelvo a repetir, no es un tema de que me voy a acordar de ellos cada mes o cada 2 meses, sino que yo me tengo que enterar día a día de si hay comida, de si se pagó la luz, de si se pagaron los impuestos, de si se pagó el agua. Les cobran impuestos todavía. Todo pagamos, todo, no tenemos excepción. O sea, si la luz no la pagamos, nos la cortan, y pagamos lo que nos corresponde. Si el agua no la pagamos, nos la cortan. Y si algún servicio no se liquida, se corta, como si fuéramos cualquier otra persona. O sea, no tenemos nosotros ventajas como obras de la sociedad civil que pudieran darnos esa oportunidad de pagar menos y en consecuencia destinar los recursos a otro propósito que sea pues el que más te interesa, porque es el que tenga prioridad frente al pago de los gastos de servicios, por ejemplo. O sea, un gobierno puede incluso más que ayudar a estorbar. De hecho, con frecuencia pasa eso. Estorban. Sí, el Estado mexicano ha intentado en varias ocasiones, el Estado de Sonora también lo ha hecho, ¿verdad?, desarrollar proyectos de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Hay un programa que se llama Peso por Peso, sí, en el que supuestamente si tú consigues un peso, el gobierno del Estado pone otro peso. Nunca lo ha logrado el gobierno del Estado porque es muy costoso el mantenimiento de las obras sociales. Entonces hace su mejor esfuerzo y ayuda. Entonces no podemos nosotros cuestionar al Estado, porque al final del día debemos aceptar que somos coadyuvantes del Estado en la tarea que éste desempeña. Que éste debiera llevarla a cabo exitosamente, no hay duda. Pero de que si no tiene éxito, nosotros no vamos a convertirnos en una piedra en el zapato, sino en una alternativa de solución. Eso es muy importante. Entonces no vamos a colocarnos en posición de cuestionar lo que no hace, ¿no?, sino en todo caso de lo que sí hace, en lo que nos pueda dar una mano, en lo que nos pueda apoyar. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que eso suceda y llevar una excelente relación con las instituciones públicas. Bien, o sea, es de vaivenes. Es de vaivenes. Es de altibajos.
Así es, y altibajos que en ocasiones te simbran, ¿no? Te hacen temer que la obra pueda ser clausurada, por ejemplo, porque cometiste un desacierto minúsculo y lo extremo de la decisión no se corresponde con el suceso en sí. Entonces, todo lo que construiste, toda la historia deja de tener sentido, deja de tener valor, y entonces se van por aquel aspecto minúsculo que se magnifica, y al magnificarse se viene toda la fuerza y todo el poder del Estado para cuestionarte, señalarte e incluso cancelarte el desarrollo de un proyecto. ¿Lo han hecho? Lo han intentado. En el caso nuestro no se ha logrado, por fortuna, ¿verdad? Porque pues hemos sido rebeldes con mucha habilidad, ¿no? Una rebeldía que no se traduce en acciones de contestación brusca, pero sí en acciones de contestación medida y dando espacio para que piensen que no es tan sencillo vulnerarnos, violentarnos, y que todo se traduzca simplemente en que se cruzan brazos y no pasa algo significativo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? ¿Tú crees que se te reconoce más fuera incluso del país que de Sonora? Yo creo que el tema del reconocimiento no es relevante. Yo siento que el ser humano es efímero, que nuestro ciclo de vida es un abrir y cerrar de ojos, y pensar en el reconocimiento es achicar lo que haces, ¿no? Creo que cada quien hacemos algo significativo por los demás, y ese algo significativo por los demás tiene un valor, vaya, pues. Incluso el tipo que puede ser el capo de capos, ¿no? Que llega a casa y se sienta con el nieto o con el hijo, lo abraza, lo besa, se queda un par de horas proveyéndole ese amor, ese desprendimiento. En ese pequeño lapso de tiempo es una persona que puede dar algo valioso a otro ser humano, ¿no? Entonces, no soy quien, ni me parece significativo calificar a las personas, y tampoco ubicarme en una posición de alguien que es crucificado, por ejemplo, en su espacio, en su territorio. Yo estoy muy agradecido a la comunidad hermosillense, sonorense, a la comunidad de México y la de fuera de México en los proyectos ya más complejos que estoy llevando a cabo. Sí. Estoy muy agradecido por las respuestas que hemos tenido, y agradezco también todos los empujones y todos los pies que se han interpuesto para las caídas, porque nos sirven para crecer, vaya, pues, ¿no? Y sobre todo, como vuelvo a repetirte, es muy importante que las personas no esperemos a cambio algo, simplemente hacer el bien, porque somos humanos y es la necesidad de toda persona encontrar un espacio, un sentido a la vida misma, ¿no? Pero no un sentido de trascendencia en cuanto a que tú vayas a pervivir más allá de tu ciclo vital, de tu ciclo vital, sino más bien de que lo que proveas en ese ciclo sea lo mejor que pudiste dar de ti, y hasta ahí llegó, ¿no? Después, lo que venga en cuanto a si se acuerdan de ti o no, si le ponen el nombre de una calle tu nombre a una calle en alguna ciudad o no, pues es irrelevante, ¿no? Claro que todos tenemos yo y nuestro yo, sí. En ocasiones una papachadita le viene bien, pero no se trata en esencia de estar buscando cómo los demás encuentren en ti ni siquiera un referente, y tampoco el hecho de que te visualicen como un ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que cada quien
se pone sus metas y cada quien estará en condiciones o no de cristalizarlas, dependiendo del nivel de compromiso que contrae y sobre todo si desarrolla habilidades que son clave para que lo que uno planea o piensa cristalice. Pero sí eres reconocido, es decir, tal vez igual en el principio no hiciste ni haces nada de lo que haces por un reconocimiento, pero lo tienes a nivel nacional y a nivel internacional. Y aquí hay un galardón, el galardón Dr. Jorge Pesqueira Leal, al mediador del año 2021. Yo conocí hace algunos años el concepto de la mediación, justamente gracias al doctor Jorge Pesqueira, que es uno de los proyectos que tú sigues impulsando pues en el continente. Sí. Sí. Y quisiera que también contaras un poco sobre eso, porque es un poco lo que yo ubico como prácticas que tú promueves para restaurar las relaciones entre las personas, ¿sí? Cuando las relaciones se han dañado, Sí. ¿sí? Hay que hacer algo Sí. para restablecer esa buena comunicación, desde 2 personas hasta 50,000. Sí, así es. ¿Sí? Y tú has trabajado mucho en eso. No, y soy un creyente de que el conflicto, por complejo que se presente, tiene una salida, tiene una solución, y que la solución puede traducirse en que no salgas raspado necesariamente del conflicto en el que te involucraste, ¿no? O sea, he desarrollado un modelo de mediación que es el modelo mexicano de mediación, que se llama mediación asociativa, que significa, si tenemos un conflicto, bueno, vamos a encontrar una solución nosotros al conflicto y no vamos a pensar en tú y yo, cómo mira cada cual la solución del conflicto. Y por otra parte, he sido muy cuidadoso de dar fuerza a un movimiento que se llama justicia restaurativa, que es hablar de un modelo de justicia que pudiera decirse que es el más elevado o la concepción más rica de justicia que se tiene al día de hoy. Es decir, hemos pasado por distintos modelos de justicia a lo largo de la historia, y la justicia restaurativa significa cómo sanar o cómo cicatrizar las heridas emocionales que produce o genera un conflicto independientemente de su dimensión. Por ejemplo, en Colombia, en la actualidad, se aplica justicia restaurativa ante 9 millones de víctimas del movimiento armado que dejó este enfrentamiento entre las FARC y el gobierno de Colombia, así como otras organizaciones subversivas. Es decir, cuando sucede el fenómeno de Ruanda, el drama de Ruanda, donde mueren más de 1 millón de personas, se encuentra que solamente utilizando estrategias de justicia restaurativa se puede hacer justicia, y no buscando venganza, buscando respuestas feroces, buscando cómo aniquilar. Al contrario, vas a encontrar una solución al conflicto. Algo parecido a lo que sucedió en África del Sur con el apartheid, y el hecho de que, bueno, se vivió toda una experiencia muy dramática por parte de las personas que fueron socavadas en razón de su raza y otros tantos factores, y que al final del día se supo dar un paso adelante y dejar atrás pues esta historia de miseria, de desolación, de tragedia que vivió el pueblo sudafricano. Entonces estamos hablando de modelos de justicia que ya aparecen en la ley mexicana. Ahora, hace unos meses, aquí en Hermosillo, convocamos a un foro sobre el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que la semana pasada se aprobó por el Congreso de la Unión. Ahora ya vamos a tener un único código nacional, pero lo interesante es que en la propuesta que hicimos nosotros fue incorporar la justicia restaurativa en materia familiar.
y resulta que aparece en el código la justicia restaurativa en materia familiar. O sea, logramos introducir a una legislación un modelo de justicia que viene a significar la viabilidad del rescate de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que en un foro bien construido haces un planteamiento bien sustentado, se lo presentas al Congreso de la República, las personas que están trabajando sobre el diseño del código lo valoran y cómo terminan incorporándolo y convirtiéndolo en algo que aplica a 129 millones de seres humanos, de mexicanos en principio y de mexicanas? Entonces te das cuenta de que tus argumentos, ¿verdad?, en foros donde hay viabilidad de que se te escuche, hacen o generan cambios para bien de la sociedad. Por ejemplo, la Corte, ¿quién es para decidir de la noche a la mañana que el divorcio incausado es la alternativa para solucionar los conflictos familiares? Desaparece el divorcio necesario y cuando tú contraes matrimonios y al día siguiente ya no quieres seguir casado, te divorcias. Ni siquiera tienes oportunidad de reflexionar sobre la situación tan relevante que tiene que ver el hecho de desintegrar una familia, sobre todo cuando ya la mujer está embarazada. Ahora con justicia restaurativa habrá oportunidad de que se analice, se reflexione, se participe en programas de comprensión, de conocimiento del significado y la trascendencia de la familia, y esto pues va a impactar en que menos parejas se divorcien y que esto se traduzca también en que más familias se salven, aunque en ocasiones salvar la familia sea desintegrarla, cuando hay violencia extrema, etc. Pero en otras ocasiones salvar la familia es que continúe esta integrada y que se constituya en un ente que cumpla con la misión que la Declaración Universal de Derechos Humanos le tienen encomendada. Y entonces nosotros, para trascender en el tema de que la paz es posible en espacios como la familia, la escuela, el barrio, las comunidades indígenas, los conflictos entre países, pues hemos convocado desde el año 2001, año tras año, a congresos nacionales de mediación y año tras año a congresos mundiales de mediación, que los hemos llevado a cabo en África, en Europa, en el continente americano, y ahí hemos estado físicamente nosotros, ¿no?, aludiendo una y otra vez a que vivir en paz se puede, más allá de que el signo distintivo de la mayoría de las naciones del mundo en este momento es la violencia. Pero fíjate, la mayoría, no todas las naciones del mundo. Eso significa que tenemos remedio. Y las personas interesadas en construir cultura de paz, tenemos que hacer tanto como sea viable para que cristalice esto que ahora puede ser un sueño, pero que en México se puede convertir en una realidad. Muy distante en este momento en apariencia. Ya me contestaste una pregunta antes de que te la hiciera. ¿Es posible pacificar ese país? ¿Qué tendría que pasar? ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar? Fíjate que yo soy de las personas, yo soy optimista, pero no soy una persona que sueñe sin sustento, ¿no? Yo considero que más es el hecho de que haya talento, más el hecho de que se sepan utilizar y administrar los recursos, más es el hecho de que nuestros principios éticos sean sólidos, consistentes, y más son varios hechos concretos los que pueden hacer la diferencia en 10 años, ¿no? Y no tengamos que esperar 20 o 30 para sentir que rescatamos una nación que se deshace en nuestras manos, que es lo que nos está sucediendo ahora mismo. La familia, en primer lugar, en violencia intrafamiliar en el mundo. La escuela, en primer lugar, en violencia escolar en el mundo. O sea, estamos hechos un caso en el tema de violencia a nivel planetario. Pero no Ciudad tenemos una Obregón, hoja primeros lugares de violencia en el mundo, por ejemplo. En el mundo. Entonces, somos un país que está cruzado por una violencia tan extrema que no hay animal no racional que tenga tal nivel de letalidad en cuanto a daño
capaz de hacer a un semejante. Bien, de acuerdo, pero entonces esto no va a suceder porque no tenemos ni siquiera una hoja de ruta, justamente. Porque no tenemos una hoja de ruta, eso no pasará si es que no tomamos una decisión emergente para que ésta se establezca. Y vuelvo a repetir, es mucho menos complicado. Por ejemplo, si el presidente de la República, cuando tomó la decisión de ayudar y sacar de condición de pobreza extrema al pueblo mexicano, hubiera tomado la decisión de construir, vamos a suponer, 1 millón de cooperativas de producción y de consumo, hubiera dado exactamente en el punto de que con producción y consumo, ¿verdad?, una sociedad crece, se desarrolla. Capacitas, produces y consumes. ¿A través de qué sistema? El cooperativismo, un sistema social de producción que no es ni la izquierda recalcitrante ni la derecha ultraconservadora, sino un punto medio que produce. No regalas el recurso, sino que te lo ganas a través de una infraestructura que se crea para producir. Entonces, a 4 años de gobierno, tendríamos en este momento, ¿verdad?, cientos de miles de cooperativas produciendo en el contexto del Tratado de Libre Comercio y exportando, ¿verdad?, lo que estarían generando precisamente en razón de que serían cooperativas coordinadas, dirigidas, gerenteadas por personas con el talento requerido para ser exitosas. A ver, bueno, no, de plano, yo creo que vamos a tener que hacer varios capítulos, porque no se va a poder en una sola entrega. Y yo te quiero agradecer, doctor, este ratito que me recibiste aquí en tu oficina, en tu biblioteca, y una pregunta a reserva de que quizá hagamos un segundo o un tercer capítulo. Sí. ¿Quién te acompaña en todo esto que has hecho, todo esto que me estás contando, esta obra, sí, de Jorge Pesqueira, sí? Y si te estás asegurando de que esta obra continúe después de ti. Mira, son muchas obras y cada obra es distinta en cuanto a su origen y su propósito. Hay un acompañamiento en cada obra y ese acompañamiento es un acompañamiento sólido. Y te puedo decir, por ejemplo, que el movimiento más grande y significativo que estoy dirigiendo en la actualidad, que es el de construcción de paz a través de mediación y justicia restaurativa en el mundo, ¿no? Me acompaña la doctora Luz de Lourdes Angulo López, que es una persona que tiene un talento y además tiene una edad en la que hay viabilidad de que permanezca en el tiempo al frente de un proyecto de estas características con un equipo bien configurado de personas también muy talentosas. Debo decir que en la mayoría de los proyectos en los que estoy involucrados, ya para concluir, pues son mujeres las que me acompañan, ¿no? Desearía que fueran varones, no, me encantaría que fuéramos varones porque estamos de baja los varones. Miro yo en las aulas de la universidad y miro muy pocos varones en aula, ¿no? Eso significa que algo grave está sucediendo, o estamos migrando o nos estamos incorporando a organizaciones criminales, pero es un tema de reflexión, es un tema de análisis, es un tema de estudio, el tema de los varones y qué estamos haciendo los varones en pleno siglo XXI, en el 2023. Vamos a hacer otro capítulo de eso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Encantado. Es el doctor Jorge Pesqueira Leal.